Julito Chávez. ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? ¿Así? ¿A qué hora? Mm, no, no, no me llamaba. Me llamará seguramente. Sí, sí, sí. Ujú, mm, ujú, claro. Ujú. Estoy en clase ahorita. Sí, ya. No, todavía. Ujú. Ya me espero en la tarde, pero en la noche yo tengo la noche. Ya. Ujú. Mm, sí, pues. Ya. Pásame su, Pásame su número de contacto de Ángel Huanca. No sé por qué se ha borrado de mi historial. Ya, 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 listo. Ya, ya, ya.
Bueno, la gestión integrada de los recursos hídricos es lo que vamos a trabajar la clase de hoy. Es la forma como se debe trabajar en las cuencas para implementar y proteger los ecosistemas, las mismas cuencas hidrográficas, eh, y con todos los elementos, ¿no? Que hay. Tampoco hay interés por los efectos en los que los demás pueden causar las intervenciones que se realizan en forma aislada. Este sistema a la larga terminará destruyendo las cuencas y dejando a las futuras generaciones sin acceso al agua. Por ello es que debemos de trabajar y, y nosotros podemos visualizar, por ejemplo, en nuestros valles toda la riqueza de lo que tenemos. En este caso, la fotografía nos muestra la laguna de Morón, que es una laguna natural, ¿no? No es como Huacachina que ya recibe intervención de la mano del hombre para su permanencia. Aquí Barón se mantiene natural. Y voy a tomar algunas pautas, algunos conceptos del doctor Axel Durujani, que es doctor en recursos hidráulicos. Dice el doctor Axel Durujani que las carencias del sistema de gestión de recursos hídricos por cuencas conllevan la ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales en forma caótica, generando severos conflictos a corto o largo plazo entre los usuarios y el ambiente. La gestión integrada de recursos hídricos se ha logrado implementar en forma exitosa en distintos países desarrollados, permitiendo un uso racional de las cuencas hidrográficas y asegurando el futuro de las nuevas generaciones. También vemos los humedales que están muy cerca del mar, con fuentes de agua dulce, ¿no? Y con características de vida propia. Este enfoque que define a Axel como la gestión de las intervenciones que los seres humanos realizan en una cuenca y sobre el agua captada por la misma, con el fin de conciliar metas económicas, sociales y ambientales que permitan mejorar la calidad de vida de los seres humanos que dependen del uso de su territorio y sus recursos, así como minimizar los conflictos entre los interventores y el ambiente. La fauna de la laguna, de los humedales, ¿no? Según Durujani, hay poderosos enemigos de la gestión integrada del agua por cuencas porque hay intereses creados y se mezcla la organización con el tema del derecho. Cada vez que se habla del derecho, se van a crear unos lobbies muy fuertes para proteger los derechos ya adquiridos. Para el doctor en gestión de recursos hídricos es fundamental tratar el tema de la gestión del agua de manera separada del derecho, a pesar que muchos consideran que es imposible. Y aquí miramos como un producto de esos humedales, tenemos la totora de la cual se hacen muchos productos, ¿no? Duroyani considera que se puede hacer algo intermedio. Los derechos deben ser entregados de forma indefinida al usuario, pero sujetos a un buen uso, que tienen caducidad de términos si es que no la usan bien. Hay muchas cosas que se pueden hacer respetando los derechos, pero requieren que el tema del agua esté desprovisto de ideologías. Es imprescindible que se destinen recursos económicos para realizar una eficiente gestión integrada de las cuencas. Cuando vivimos en una zona urbana, pagamos por los servicios comunes, pero nadie quiere pagar el municipio de la cuenca que tiene que ver con la protección misma de la cuenca, con la información al día. Eso requiere dinero que nadie quiere pagar. Sin dinero no resulta, debe haber un equipo técnico.
La gestión integrada necesita un equipo técnico para fiscalizar los usos y para planificar un uso racional de los recursos. Si eso no ocurre, las organizaciones de gestión de recursos hídricos por cuencas terminan siendo a lo sumo órganos solo de consulta, comités de cuenca, consejo de gestión de recursos hídricos por cuenca, sin disponer de un organismo de apoyo permanente a dichos consejos, es decir, organismo con personería jurídica, personal calificado, permanente, financiamiento y capacidad para formular y aplicar planes en forma participativa, pero sobre todo con capacidad para regular todas las intervenciones humanas sobre el agua y la cuenca. Y cuando hablamos nosotros del manejo integrado, tenemos que hablar de los efectos del cambio climático, qué es lo que nos afecta y cómo nos hace retrasar, ¿no? Entonces decimos como qué es el cambio climático, es el incremento de la temperatura, el cambio en los regímenes de lluvia, fenómenos climáticos extremos intensificados, mayor variabilidad climática, pérdida de glaciares, elevación del nivel del mar, emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero y aerosoles, que hacen un impacto en el sistema social y ambiental, con una disponibilidad de alimentos, agua, suelo, cambios en ecosistemas y biodiversidad, incrementando enfermedades y plagas. Todo esto hace un sistema económico y político que es el que se afecta con el crecimiento económico, crecimiento de la población, uso de recursos naturales, aplicación de tecnologías y gobernabilidad. Entonces, en estos impactos se puede apreciar cómo en el periodo de 80 al 99 se verifica un cambio de hasta 5 grados de temperatura que está basado en la tasa de promedio que va aumentando el nivel del agua del mar, es decir, 4,2 milímetros por año entre 2000 y 2080 que debe terminar el proceso de desglaciación. ¿Cuáles son los impactos que más afectan a nuestras regiones? Son la sequía, el calor extremo, las fuertes lluvias como la que hemos experimentado este año, la desglaciación como en la cordillera de los Andes, las heladas y granizadas que están a la orden del día en todos lugares y las inundaciones que nos afectan a nuestra región, a nuestra querida Ica. Entonces afecta también la agricultura, pues disminuye la disponibilidad del agua, a pesar de que está pasando mucha agua, pero malogra las tomas y dificulta la captación. Hay plagas y enfermedades, pérdidas de cosecha e inseguridad alimentaria por este incremento de la temperatura. Hemos visto cómo el mango en la etapa final ha venido y se ha empezado a picar. La ganadería, pues disminuye las tierras de pastoreo, entonces ya no hay para atender el ganado. La pesca reduce los recursos hidrobiológicos. La energía, reducida disponibilidad hídrica para hidroelectricidad. Pérdida de infraestructura debido a la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos e inundaciones en la costa. Ahí están los cambios en el clima previsto, los valores de desplazamiento y las tendencias al cambiar el promedio, cómo se va formando un valor medio desplazado, temperaturas más cálidas y extremadamente cálidas.
y se van alejando de las temperaturas frías, ¿no? La variabilidad climática son las alteraciones en el estado promedio y otras estadísticas del clima, en toda escala espacial y temporal más allá de eventos climáticos individuales. Se proyectan efectos de frecuencia, intensidad y territorio. Importancia de la gestión integrada de recursos hídricos para la adaptación al cambio climático. Los cambios climáticos llevan a la intensificación del ciclo hidrológico y posteriormente tienen graves efectos en la frecuencia e intensidad de acontecimientos extremos. Algunas manifestaciones de la variabilidad climática que impactan en la disponibilidad y calidad del agua, el aumento del nivel del mar, la evaporación incrementada, las precipitaciones imprevisibles y las sequías prolongadas por otro lado. ¿Cómo puede ayudar a la gestión integrada de recursos hídricos a tratar a la adaptación al cambio climático? Las funciones clave de la gestión integrada son asignación del agua, control de la contaminación, gestión financiera, gestión de inundaciones y sequías, gestión de la información, planeamiento de la cuenca y participación de los grupos de interés. Estas funciones de gestión integrada de recursos hídricos son de ayuda para enfrentar la variabilidad climática. Ejemplo, gestión de inundaciones y sequía. Entonces vemos el marco legal e institucional, comprendemos la vulnerabilidad, la necesidad de informar, una evaluación del impacto, evaluación de la vulnerabilidad, desarrollo de medidas y arreglos financieros. La adaptación no es nada nuevo y la mayoría de medidas de adaptación ocurren espontáneamente de acuerdo a las necesidades y capacidades individuales de un sector de la sociedad dado. A este se le denomina adaptación autónoma. Por otro lado, la adaptación planificada es resultado de las decisiones que se tomaron basados en el conocimiento de que las condiciones han cambiado o que están por cambiar. Alguien que me ayude a leer, por favor. Sectores vulnerables, recursos hídricos. Em, en cuanto a adaptación anticipatoria, se tiene el mejor uso del agua reciclada, áreas de captación, de conservación, sistema mejorado de gestión de recursos hídricos, reforma de políticas de agua, precio, política de riego, control de inundaciones, control de sequías. En la agricultura y seguridad en los alimentos tenemos en cuanto a la adaptación anticipatoria, desarrollo de cultivos tolerantes y resistentes, investigación y desarrollo, gestión del suelo y el agua, diversificación, intensificación de cultivos alimentarios de plantación, medidas políticas, ya sean incentivos tributarios, subsidios, mercados libres, etcétera, sistema de advertencia temprana. Y en cuanto a adaptación reactiva, los recursos hídricos tienen protección de recursos hídricos freáticos, sistema mejorado de gestión, manteniendo el suministro de agua, captación de protección, suministro de agua mejorado, recolección de aguas freáticas y de lluvia, desalinización. La agricultura y seguridad de los alimentos en cuanto a adaptación reactiva, tenemos el control de la erosión, diques para riego, uso y aplicación de fertilizantes, introducción de nuevos cultivos, mantenimiento de la fertilidad del suelo, época de recolección y plantación, diferentes cultivares, educación y promoción de la conservación y gestión del suelo y el agua.
Sistemas naturales. Reactiva. Cambios en la duración de la época del cultivo. Cambios en la composición de los ecosistemas. Migración de los humedales. Sistemas humanos. Anticipatoria. Privado. Adquisición de seguro. Construcción de casas sobre pilotes. Rediseño de plataformas petrolíferas. Reactiva. Cambios en las prácticas agrícolas. Cambios en las primas de seguros. Adquisición de aire acondicionado. Público. Sistemas de advertencia temprana. Nuevos códigos de construcción, estándares de diseño, incentivos para la reasignación. Reactivo. Pagos compensatorios, subsidios, cumplimiento de los códigos de construcción, nutrición de las playas. Y con ello todo lo que conlleva a la adaptación al cambio climático, ¿no? Continúen, por favor. Compendio de los instrumentos de las políticas para la adaptación. Internacional. Convenciones internacionales sobre los cambios climáticos. CMNUCC. Comercio internacional, en particular OMC. AOD, fondos de las influencias del principio quien contamina paga. Regional. Planes regionales de adaptación para la acción. Planes regionales estratégicos de acción para la gestión de recursos hídricos. Planes transfronterizos y cooperación interestatal. Cooperación informal binacional, instituciones regionales. Nacional. Estrategia nacional para reducción de la pobreza, intereses estratégicos nacionales, políticas nacionales del agua y planes de gestión de recursos hídricos, planes nacionales de adaptación para la acción, políticas de gestión de desastres, preparación nacional contra las inundaciones y planes de mitigación, instrumentos económicos y mercados del agua, transversabilidad de la gestión de riesgos en planes de desarrollo, funciones reforzadas de las autoridades de la cuenca hidrográfica, gestión integrada de captación, planeamiento no relacionado con el agua, por ejemplo, zonas urbanas, refugios, planeamiento adaptativo espacial y reasentamiento, diversificación de los medios de vida, en particular los sectores que dependen sumamente del clima, como la agricultura de secano. Compendio de las opciones tecnológicas y estructurales de adaptación. Almacenamiento y recirculación. Grandes depósitos, pequeños depósitos, aguas freáticas, recarga artificial, perforación de pozos, diques de arena, depurador, pozos de galería, opciones relacionadas. Mantenimiento del sistema, control de la pérdida del suministro, mantenimiento del equipo de riego, pérdida de los canales de riego, recolección de agua de lluvia, reutilización, reciclaje del agua y desalinización. Control de inundaciones debido a tormentas. Estructuras como represas, diques, desvíos y cuencas de detención. Operaciones preventivas. Sistemas de advertencia temprana. Cerca del tiempo real, de horas a días. Corto plazo, de días a semanas. Mediano plazo, de mes a temporada. Largo plazo, de años a décadas.
Comunicar los pronósticos a los usuarios finales. Mejoras de las operaciones sistema. Reglas de operaciones de los depósitos. Sistemas integrados optimizados de depósitos. Estructuras actuales de adecuación. Programa de riego. Gestión de la demanda del agua. Estrategias de afrontamiento autóctonas. Mejora en las precipitaciones. Conservación del suelo y prácticas del cultivo. Variedades de cultivos. Las intervenciones de adaptación consistirán en las siguientes medidas para aumentar la disponibilidad del agua: reducción del agua residual, aumento de la eficiencia en la agricultura, más cultivos por gota y ahorro del agua en el uso doméstico. Las medidas para lograr dichos objetivos incluyen fijación del precio del agua, controvertido porque puede afectar el acceso al agua de personas pobres, racionamiento del agua estacional durante las épocas de escasez, adaptación de la producción industrial y agrícola para reducir el agua residual, aumento de la captura y del almacenamiento de los residuos líquidos de la superficie, reutilización o reciclaje del agua residual después del tratamiento, desalini- desalinación del agua salada o salobre, mejor uso de los recursos hídricos freáticos, riesgo y sedimentación y recolección de agua de lluvia. Medidas de adaptación al cambio climático. 2. En una situación de riesgos en la calidad del agua. 3. Dentro del contexto institucional de la gestión de las cuencas hidrográficas. CRHC. Tres, dentro del contexto institucional de la gestión de las cuencas hidrográficas CRHC, tenemos asignación del agua, control de la contaminación, planeamiento de la cuenca, gestión económica y financiera, gestión de la información y organización de la participación de los grupos de interés. Fuente EGIRH. Bueno, así están los embalses que año a año van disminuyendo sus volúmenes. Y es que antes los embalses quedaban al pie de sendos nevados, ¿no? Entonces podemos notar cómo los nevados se van alejando y ya solo quedan algunas manchitas blancas en la parte superior, ¿no? En diferentes partes del mundo. Estamos viendo el lago Chad, por ejemplo, como de ser un lago gigantesco, muy hermoso, se ha convertido en un local de una zona de humedales. Esta es la deforestación que ha habido en Bolivia. Antes era un bosque compacto, muy enorme. La población urbana lo ha ido, y el proceso de deforestación para los cultivos, ¿no? Para garantizar la calidad alimentaria. Y así se ven, por ejemplo, este es el reservorio de California. Ahí sí se veía en el 2015. Entonces, con solo el 5% de su capacidad de almacenamiento. Los incendios forestales eh, en Chile, que se han repetido este año nuevamente en diferentes lugares, ¿no? Entonces, en Perú ha habido más de 300 incendios forestales en diferentes sectores.
Y luego algunas noticias que nos decían, Fernando Sillonis decía que hay una presa en el río que almacenará 70 millones de metros cúbicos de agua en la denominada presa de Ica. Nos hablaba de varias cosas y, y nunca hizo ningún tipo de proyecto, ni siquiera el perfil, ¿no? Por gusto hizo la hermandad del agua, pero al final no sacamos ningún provecho, ¿no? Y ahí están las presas de Ica y la presa de Suitupampa que supuestamente beneficiaría a Pisco, ¿no? Y entonces hacían 3 proyectos de agua grande para Ica, decía, y al final no dejó nada, ¿no? En cambio, ha habido importantes trabajos realizados por la Juasvi. El primero, llenar la laguna, el espejo de agua, recuperar el espejo de agua de la laguna La Victoria. Ahí está cuando estamos preparando todo para que caiga el agua, para que no haga una erosión, el golpeteo del agua mientras caía primero, y después con el colchón del agua se disipaba, ¿no? Y ahí están la caída del agua, ¿no? Llenando el embalse. Ahí se sigue llenando, ya va a llegar a la zona de los tubos. Aquí llegó a la zona de los tubos y los sacos se tuvo que colocar encima para que no lo levante los tubos, ¿no? Y una vez que está recuperada el espejo, comienza a llegar la gente, ¿no? Las personas comienzan a visitar el este para pasar una tarde, hacer picnic o simplemente para bañarse, ¿no? Y llevé a algunos familiares para que recuerden su época juvenil, ¿no? Y se emocionaban mirar lleno de la laguna, ¿no? Ahí está un tío que lo llevé también. Se acordaba de cuando iba con la enamorada a bañarse ahí, ¿no? El grupo impulsor del Consejo de Cuenca del Tambo Santiago Ica conformaron, Juazvi también ayudó a conformar pozas para que se infiltre el agua y controle cuando pasaba mucho caudal, se soltaban ¿no? Y quedaba así, pozas en ambos lados, ¿no? Todo esto la Nicolini se lo ha agarrado del terreno, ¿no? Se ha apropiado del terreno y ya no tenemos pozas. Entonces, por eso es que decimos que la cantidad de agua que llegue al valle va a ocasionar daño a la ciudad. Después se conversó mucho sobre la reutilización de las aguas servidas tratadas para generar servicios ecosistémicos en La Victoria, que ya vimos que sí es posible llenarlo. El Rincón Grande, que está a la vuelta de Huacachina, en La Huega y en Orovilca, ¿no? Entonces, todo el producto de las aguas servidas, tratarlas y, entregarlas. Y, 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 y,
Ahí está de nuevo las imágenes de la laguna de la Victoria, la laguna Borovilca. Luego alguna experiencia que hicimos de adaptación al cambio climático y del proyecto de siembra y cosecha de agua en Ocaña. Entonces, en todo el territorio comenzamos a analizar en qué sectores podríamos hacer diversos tipos de obras y entonces ahí comenzamos a poner las flechitas de que va a ir una presa y en otro lado otra presa, en otro lado otra presa, así, las ubicaciones de las presas. Y después se trabajaron los estanques nocturnos, los reservorios nocturnos. Entonces, para la entrada se le pica con piedra para ayudarle a la estabilidad también del muro, ¿no? Primero lo hacían sin elementos de refuerzo estructural y cuando vieron que se abría, recién le colocaron de refuerzo estructural su malla de acero para los reservorios, ¿no? Entonces ya se aprendió la lección. El alcalde con el jefe de los trabajadores y ya con la comunidad, ¿no? Para la celebración, justo para la inauguración. La gente emocionada llevó sus cadenetas, ¿no? Y así se trabajó en cada uno los reservorios nocturnos. Debe haber unos 60 reservorios ahora. En algunos lados ya se utilizó las geomantas, ¿no? Y ahí están los sectores beneficiados, ¿no? Con la agüita. Hermosos campos de cultivo en Popoca, en Caña. El agradecimiento del alcalde por el apoyo. Los sembríos de los plantones, cómo va cambiando el panorama, ¿no? Y con el tiempo, miren cómo va creciendo, ¿no? Y cuando teníamos sed, siempre encontrábamos un cactus que nos brindaba lo más hermoso de él. Llegaron también gente de la ICA revisando las fuentes de contaminación y verificando la calidad del agua potable, ¿no? Luego los reservorios prefabricados también entraron a tallar, ¿no? Con diferentes tipos de agua, ¿no? Continúe, por favor.
La gestión del agua es un tema complejo que considera la evaluación numérica, la generación de alternativas y la participación de actores. No se puede presentar análisis avanzados si no existe una plataforma para la discusión de resultados y la toma de decisiones. En muchos escenarios de gestión, las decisiones implicarán la designación de responsables y la búsqueda de presupuesto para implementar las medidas e infraestructura hídrica necesaria. Es por eso que una adecuada evaluación y manejo de las evaluaciones es necesaria para un exitoso afianzamiento hídrico que asegura Bien, un recurso de calidad y cantidad para nuestras futuras generaciones. tengo clases ahorita. O sea, que pensé salir esta semana, el lunes, martes, pero todos los días estoy recontratareado. Ahorita termino mi clase y tengo que ir al colegio de ingeniero, tener reunión. Y así todos los días estoy regresando a las 1 de la mañana, a esa hora no vamos a trabajar. Hay que estar atento y tímbrame de cuando en cuando. Ya, ya, listo, listo. Ya. Reservorios de mayor dimensión. Y esto en la cuenca del río Cañete se trabajó bastante para para la generación de energía eléctrica que sirve a Cementos Liman. Continúe leyendo, por favor. Preocupante situación que es necesario conocer. ¿Qué pasa con el acuífero del Valle de Ica y Pampa de Villacurí? ¿Hasta cuándo tendremos agua de calidad suficiente? Del total del agua disponible en el ámbito del Valle de Ica, aproximadamente el 80% se consume en la agricultura, comprendiendo en promedio un 10% en el uso de agroquímicos y actividades de las empresas agroindustriales para la exportación de productos, y alrededor del 9% se consume como uso doméstico poblacional. En un reciente informe de avances del Plan de Gestión de los Acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas, que acertadamente viene desarrollando la AAA, Chincha Chaparra de la ANA, se ha publicado lo siguiente. A la fecha existen 3.220 pozos perforados en el ámbito del acuífero Ica Pampa de Villacurí, de los cuales en el Valle de Ica existen 2.051 pozos y en la Pampa de Villacurí existen 1.169 pozos, lo que demuestra un incremento de pozos con respecto a los existentes al año 2009, en que existían 2.880 pozos perforados en el ámbito del acuífero Ica Pampa de Villacurí, de los cuales en el Valle de Ica existían 1.834 pozos y en la Pampa de Villacurí 1.046 pozos.
Pozos con licencia. En el Valle de Ica existen 289 pozos, que es el 14,09%. 169 pozos, que es el 8,24%, con licencia del Profodua en bloque. Y 1.593 pozos, el 77,67%, sin licencia. En la Pampa de Villacurí existen 141 pozos, 12,06%, con licencia y 1.028 pozos, el 92,36% sin licencia. Una parte de los pozos sin licencia no la pueden obtener debido a la dificultad existente en la RJN número 330-2011-ANA vigente. Del total de pozos existentes en el Valle de Ica, 566 pozos son de uso agrícola, 179 pozos entre uso poblacional y doméstico. En la Pampa de Villacurí, 452 pozos son de uso agrícola y 15 entre uso poblacional y doméstico. Distrito con mayor cantidad de pozos utilizados, Santiago, 217 pozos. Ica, 114 pozos. Pueblo Nuevo, 170 pozos. Los Aquijes, 68 pozos. La Tinguiña, 55. Ocucaje, 52. San Juan Bautista, 52. Y Sultanjaya, 50. Con eso se demuestra que desde la mitad del valle hacia el sur del mismo se concentra la mayor cantidad de pozos, sin dejar de lado el número de pozos no utilizables existentes en dichos distritos. Entre los meses de diciembre de 2013 y mayo del 2014, se ha venido trabajando en 8 zonas, comprendidas por pozas de recarga en terrenos de agricultores, ubicadas en los distritos de Los Aquijes, Pueblo Nuevo y Parcona, en un área de 21.425 AS, en la que se han recargado aproximadamente 2,8 con agua superficial de avenida. Ante estas dos situaciones que se presentan, uno, el estado situacional de la infraestructura hidráulica del Valle de Ica para la recarga del acuífero con agua superficial de avenida complementándose esta con la aplicación de la RJ. Infraestructura hidráulica obsoleta, Bocatomas del año 1932, que además de su deterioro, ha reducido progresivamente su capacidad de conducción, lo que dificulta la distribución, sin estructuras de control y medición o están en mal estado de conservación, alargándose el tiempo de detención al usuario. Hay aproximadamente 15.000 haz de cultivo que solo hacen uso de agua subterránea y con riego por goteo, ubicadas entre la parte media y baja del valle, y son propiedad de las empresas exportadoras. El riego por goteo no genera recarga en el acuífero, a la par de llevar el agua a la fuente de grandes distancias. La mayoría del área que hace uso de solo el agua subterránea desconoce o no desea cumplir las recomendaciones dadas en la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29.33.8, sobre el uso alternado del agua subterránea y superficial. Con miras a preservar el acuífero, no hay evaluación de la eficiencia del uso del agua para el riego, tanto del agua superficial como el agua subterránea, aunado al deterioro y o ausencia de estructuras de medición y control. Esta situación se presenta a nivel de usuario como a nivel de los operadores de la infraestructura hidráulica del valle, juntas de usuarios. La barrera o cortina, formada transversalmente en el valle por los distritos más poblados, La Tinguiña, Parcona y Cercado de Ica, y distritos aledaños, que en los últimos años, ante la fuerte migración hacia nuestra provincia,
propiciada por la violencia social del centro del país y el boom de la exportación, la falta del ordenamiento territorial, planes de desarrollo urbano, el incremento de viviendas, conjuntos habitacionales, urbanizaciones y otros, reduciendo el área agrícola de dichas zonas, que permita con el riesgo de cultivos la recarga del acuífero. Esta barrera dificulta el libre flujo hacia la parte baja del valle de las aguas subterráneas, colaborando con el incremento de la salinidad. Daremos soluciones a través de una gestión integrada a partir de la cuenca del río Ica. Soluciones y, Soluciones. soluciones y proyectos. Hay muchos y están durmiendo en el sueño de los justos. Hoy más que nunca los iqueños debemos estar unidos para enfrentar y dar solución a este álgido problema que va creciendo. En las imágenes vemos cómo hemos ido mirando las fuentes de escurrimiento, las líneas, como Villacurí se beneficia con las aguas del río Ica. Entonces ya el flujo subterráneo desde la entrada y en las distintas reuniones, los foros donde hemos participado. Aquí estamos con la universidad, haciendo la alianza estratégica con el gobierno y el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Arquitectos también estuvo presente. Desarrollando los foros internacionales de cambio climático. Las juntas, interminables reuniones. Y solo algunas terminaron así, ¿no? Muy alegres ya con su chelita de promedio para hacer la exposición de cómo solo juntándonos varios alcaldes podíamos sacar adelante la presa de Guayacayanca, ¿no? Que todavía están por construirse. Y aquí el Colegio de Ingenieros no estaba cerrado su cafetería y recurrimos a la del Colegio Médico, ¿no? Aquí estamos en una de las tantas reuniones tomándonos la foto del recuerdo. Y acá presentamos en Chavín, Chincha, la experiencia de la siembra y cosecha de agua, ¿no? Entonces aquí han sembrado los plantones de los pinos y ya están creciendo, miren, el tamaño de los pinos, algunos alcanzaban ya los 3 metros de altura, a los otros llegaban ya a su altura definitiva a 6 metros, ¿no? Y están las cochas, un geomán. Los visitantes posando luego de haber disfrutado de todo el trabajo realizado por la comunidad con apoyo de la minera, ¿no? El barco cancha. La salida del agua para regar las plantonas, ¿no? Y los diferentes sectores con los aspersores, noten la potencia de los chorros, ¿no? Y como pueden ver, por ahí está toda la ladera del cerro y se ve hermoso. Entonces, cuando llueve ya no hay erosión, ¿no? La zona pedregosa ya va teniendo una cubierta vegetal. Después cuando caen las hojitas también se va formando un colchón.
la cubierta vegetal cultivable, terrenos fértiles, ¿no? Algunos ya están haciendo agricultura en medio de las plantonas, ¿no? Sembrando los plantones. Fíjense toda la cantidad de plantones que hay. La cantidad de plantones ya pegados, ya pegaron y ya se va transformando la apariencia de la ladera, ¿no? Va mejorando la aparición de acueductos, aflorando agua. La representación en maqueta de los niños del colegio de la escuelita de Chavín. Luego el vivero de San Isidro de Quilcanto para los plantones en Yauca, El Rosario, Tibillos, provincia de Ica y Palpa, ¿no? Ahí están los reservorios. Podemos notar uno grande, ¿no? Aquí en este lado. Si nosotros notamos por este lado también hay otros. En esta zona de aquí hay otro. En esta zona de aquí hay otro. En esta zona de aquí hay otro. A la vueltica hay otro. En este lado también hay otro. Más para este lado hay otro. Entonces, en ese momento 53 lagunitas se hizo, ¿no? Continúe leyendo, por favor. En las comunidades de San José de Curis y San Isidro de Quilanto del distrito de Yauca del Rosario, se viene ejecutando la construcción de reservorios con maquinarias pesadas para el almacenamiento de las aguas de lluvia que servirá para el riego de las plantaciones de pinos en el campo hasta los 3 años de edad. Asimismo, estos reservorios serán utilizados para implementar sistemas de riego tecnificado que impulsen cultivos y crianzas para la seguridad alimentaria de los comuneros de cada zona. Encanto Yoca Rosario, listos para 580.000 plantones de pinos. En el vivero principal ubicado en el centro poblado San Andrés de Quilcanto, de la comunidad campesina de San Isidro de Quilcanto, distrito de Yauca, Rosario, se encuentran listas más de 580.000 plantones de pinos para el inicio de la campaña de forestación
en los meses de temporadas de lluvia. Con los plantones de pinos se garantiza el éxito de la forestación en las comunidades campesinas del distrito. La campaña de siembra se va a iniciar el 10 de noviembre. La meta es sembrar 1.100.000 plantas de pinos. Están los reservorios cada cierta distancia, garantizando el éxito de las plantaciones. Algunas en Piquecoche, en Yauyos, hermosas. La cosecha de agua es un recurso apto frente a las inundaciones, las sequías y las plagas que azotan a la agricultura. De acuerdo al documento emitido por un centenar de especialistas latinoamericanos y europeos, los problemas de Bolivia en cuanto al cambio climático giran en torno al agua, explicó en la reunión Ricardo Rojas Quiroga, funcionario del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Rojas Quiroga dijo que su país necesita ampliar la red de agua potable y saneamiento. Como somos una nación esencialmente minera, el monitoreo de las aguas y en los yacimientos debe ser continuo porque hay mucha contaminación, indicó. Al señalar una solución que nace de las culturas andinas, destacó la importancia de almacenar el agua de las precipitaciones. Se puede juntar en aljibes o en pozos hechos en la llanura o en la montaña. Otras preocupaciones que surgieron fueron el impacto de los gases contaminantes originados en el transporte público. También pusieron énfasis en la gestión de bosques, la generación de energías renovables, el manejo de los recursos hídricos y la respuesta ante las novedosas migraciones climáticas. Los expertos fueron convocados por Euroclima, un programa de la Unión Europea. Euroclima beneficia a 18 países latinoamericanos. Entre 2010 y 2014 contó con un presupuesto de 12,6 millones de euros para financiar propuestas contra el cambio climático. Las aguas llegando a nuestro valle, como cada año se fijan como objetivo, la gestión, la cantidad, la calidad, oportunidad, la cultura del agua y la adaptación al cambio climático. Entonces, ah, la sobreexplotación del agua subterránea, que es el tema que más debe preocuparnos porque se está agotando el recurso hídrico de Ica. El trabajo que se viene haciendo cada año, llenado de la victoria nuevamente, las radiaciones, un pequeño embalse y el canal de Giragua en el distrito de Cabana, aparte de Alto Andina, un embalse, y por gravedad se iba, ¿no? El canal, entonces ya se hizo un canal excavado, un canal rectangular, de tal manera de que se pueda llevar entonces en el trayecto había que retirar piedras de grande envergadura, ¿no? Y hidratando el sistema, ¿no?
toda la caracterización de impermeabilizantes. Hay que echarle concreto ahí con aditivo para que pueda fraguar el residente de obra. Es el canal ya. El canal va a pasar por acá, pero por tubería, ¿no? Por la presencia de la gran cantidad de piedras que hay en la zona, ¿no? Enfoques agroecológicos, la agroecología. Bien, es la presentación que les tenía para el día de hoy. Tenemos 23 participantes. ¿Algunas preguntas? Bien, entonces un abrazo, nos encontramos la siguiente semana. Luego, ingeniero. Muy ingeniero. Nos vemos, Víctor, Albino, La Gracias, Victoria, ingeniero. Brian, Oli, Gracias, ingeniero. Cuídense. Buenas Nos vemos, noches. ingeniero. Fernando, Nos vemos, Inge. Jefferson, Junior, Gracias, José, ingeniero. Buenas noches. José Carlos y todos y cada uno de ustedes. Un abrazo.